Buenas tardes, mis amados hermanos de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Chuao, Caracas. Me siento muy contenta de poder saludarlos a través de este audio. Y aunque no podamos vernos físicamente ni abrazarnos, el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones nos une y nos alienta a seguir adelante. Quiero compartir con ustedes esta tarde una reflexión que he llamado Esperanza frente a las crisis. Tenemos que reconocer que la situación actual que vivimos en nuestro mundo nos asedia por todos lados. Las noticias de todos los países donde esta pandemia por el virus COVID-19 está causando cada día cientos o miles de contagiados, así como producen en las personas un estado de angustia, un estado de desesperación, depresión, ansiedad, de temor, preocupación, incertidumbre, que invade aún a los cristianos. Por eso hoy yo quiero compartirles un mensaje de esperanza. Mi deseo es que cada uno podamos ser fortalecidos, animados y renovados en nuestra confianza en nuestro Dios Todopoderoso. Es necesario hacernos la pregunta: ¿cuál es la esperanza del cristiano frente a la crisis que nos está tocando vivir? ¿Qué debemos hacer los cristianos frente a este tiempo de adversidad? La palabra de Dios nos da la respuesta en el Salmo 11. Y yo les invito a que lo busquen en sus Biblias y puedan leerlo. El salmista nos muestra en este salmo dos realidades que fortalecen nuestra esperanza. La primera realidad es que nuestro Dios es confiable. David dice en el versículo 1, en el Señor he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? David presenta la solución cuando él hace una declaración de confianza. El salmista expresa que en medio de su crisis un grupo de consejeros le dice: David, huye, sal de la crisis. Así como el ave ante el peligro se va al monte. David se asombra y les responde: ¿cómo se atreven a decirme que escape al monte como las aves? Yo tengo la solución. Yo he puesto mi confianza en Dios. Yo declaro mi confianza en Dios. Hermano, tú y yo podemos decir lo mismo. En medio de la adversidad, en medio de esta situación que azota a la humanidad, en medio de la escasez, en medio de la inseguridad, yo declaro mi confianza en el Señor. Si tú haces esto, hermano, has dado el primer gran paso en fortalecer tu esperanza frente a la crisis. Cuando David dice en el Señor he confiado, está hablando de una experiencia de vida guiada por Dios, donde su confianza está en el Señor, que lo salva del temor, que lo salva del desamparo, del desánimo, que lo salva de la incertidumbre. En el Salmo 56, versículo 3, David expresa un versículo precioso. En el día que temo, yo en ti confío. Es importante el encabezado del Salmo, antes del versículo 1, porque nos presenta el entorno histórico de este Salmo. Allí dice: sobre la paloma silenciosa, en paraje muy distante, Mictán de David, cuando los filisteos lo apresaron en Gat. David escribió este salmo cuando fue apresado en Gat, una ciudad filistea. Todavía David no era rey de Israel, era un perseguido político. Vivía en una crisis que en este caso era social y política. ¿Se pueden imaginar cómo se sentía David? Por eso él dice: en el día que temo, yo en ti confío. Pero ¿sabes una cosa, hermano? Esta no es una palabra mágica. Es una experiencia espiritual vivida por David. Es un estilo de vida que nos da esperanza en medio de la crisis. Y tú y yo podemos tener esa misma experiencia. En el Salmo 121, en los versículos 1 y 2, el salmista dice:
Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. En estos versículos tenemos una disyuntiva que siempre está presente en nuestra vida. ¿En quién voy a confiar? ¿En los montes o en el Señor? ¿A quién vas a oír en el momento de tu crisis? Para entender este dilema, es importante saber que en la antigüedad los paganos creían que los montes eran la morada de los dioses. El salmista rompe con ese paganismo cuando dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿De los dioses paganos o del Señor? Y él mismo responde: mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Hermanos, nosotros más que nunca necesitamos entender que Dios es confiable. Necesitamos decidir a quién vamos a escuchar, si a los líderes de opinión, si vamos a escuchar a los noticieros o si vamos a escuchar al Señor por su palabra. Esta es una decisión personal. Volviendo al Salmo 11, quiero enfatizar lo siguiente. En 7 versículos que tiene este salmo, el nombre de Jehová o de Yahvé aparece 5 veces. ¿Qué significa Jehová o Yahvé? Hermano, este es el nombre que Dios usa para recordarnos que Él es el Dios del pacto, el Dios que cumple sus promesas, el Dios que pelea nuestras batallas. Por eso, depositar tu confianza en el nombre de Dios te da la llave para solucionar cualquier crisis que podamos vivir, que puedas vivir. Pero no se trata solo de mencionar el nombre de Cristo, sino que tenemos que comenzar a vivir en esa esperanza. Dios quiere una respuesta de tu parte, y es esa declaración de confianza, como expresa David: en el Señor he confiado. Y estas no son palabras simplemente, es creerlo. Es, hermano, creer con todo el corazón que Dios está por encima de nuestros problemas. Es creer en su nombre. Es entender que Dios es confiable. Hermanos, si el mundo se desmorona, si las personas andan desesperadas, llenas de temor, llenas de desesperanza, desalentadas, tú y yo tenemos el fundamento que es Jesucristo. Y es importante que entendamos esto, porque Jesucristo vive y Él es el Todopoderoso. Declarar confianza en la persona de Dios es el primer paso para la esperanza. La segunda realidad que nos presenta David y que fortalece nuestra esperanza es que Dios es justo. Dios ejerce señorío y justicia sobre su creación. En los versículos 6 y 7 dice: hará llover sobre los malvados ardientes brasas y candente azufre. Un viento abrasador será su suerte. Justo es el Señor y ama la justicia. Por eso los íntegros contemplarán su rostro. El salmista habla de juicio y necesitamos entender que Dios pondrá las cosas en su lugar y en su tiempo. Hermano y hermana, frente a la crisis que estamos viviendo, cuando la inseguridad, el temor o el desaliento te invadan, es bueno decir: Señor, tú eres justo, tú aborreces la injusticia y amas la justicia, y tú vas a poner las cosas en su lugar. El profeta Habacuc en el capítulo 2:20, él dice: mas el Señor está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Nuestro Dios es justo, hermanos, y ama la justicia.
Y si en este momento tú te sientes desamparado, si te sientes desalentado, si estás agotado emocionalmente por lo que oyes y por lo que ves, si te sientes desesperanzado ante la situación del mundo, de nuestro país, déjame decirte que no estás solo. El Señor está con nosotros. Él está en su santo templo. Y en su templo hay un trono. Y es un trono de gracia. Y es allí donde podemos alcanzar misericordia y oportuno socorro. Es importante recordar que justo es el Señor y ama la justicia. Y por eso los íntegros contemplarán su rostro. Querido hermano y hermana, yo te animo en esta tarde a que le entregues hoy al Señor tus temores, tus ansiedades, tus preocupaciones, tu incertidumbre y le digas: Señor, en ti confío, no temeré. Te entrego mis temores, te entrego toda aflicción, toda tristeza, te entrego toda incertidumbre, porque tú eres mi esperanza y tienes el control de mi vida. Les invito a que hagamos una oración. Amado Señor, bendecimos tu nombre, te exaltamos y te alabamos, Señor, porque tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores, porque tú gobiernas en tu creación, tú gobiernas en cada uno de tus hijos. Te damos gracias, Señor, porque podemos confiar plenamente en ti, porque tú eres, Señor, nuestra esperanza. Gracias, Señor. Gracias porque eres un Dios justo y ama la justicia. Señor, en este tiempo yo te pido que seas tú fortaleciendo nuestra esperanza, que seas tú, Señor, fortaleciendo nuestra confianza en ti. Y te damos gracias, Señor, porque tú estás con nosotros y porque esa es tu promesa. No te dejaré y no te desampararé, y contigo estaré a donde quiera que vayas. Gracias, Señor. Te alabamos en el nombre precioso de Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén y amén.